Para todos los presentes, tengan ustedes un cordial saludo. Me presento, mi nombre es Lady Daniela Blanco Riaño, pertenezco al programa de Psicología Virtual primer semestre de la Fundación Universitaria Ariandina. Esta es la materia de Biología del Comportamiento perteneciente al grupo 107, quien viene acompañado por la docente Jenny Valencia. A continuación, les vengo a hablar de un tema interesante quien se denomina el transporte celular. Para ello es fundamental prestar demasiada atención para poder comprender este concepto, puesto que utilizaré diferentes módulos y terminología que nos llevan a cabo para su comprensión del transporte celular. A medida que vaya pasando las diapositivas, los invito a la visualización de imágenes, conceptos y atención a los diferentes términos que voy a usar para poder llevar a cabo su significado y comprensión. Iniciemos. Introducción. Para poder comprender el término de transporte celular es fundamental tener claro qué es el transporte celular, cuáles son sus funciones y cuál es el papel que cumple dentro de nuestro cuerpo, siendo el transporte celular el encargado del intercambio de sustancias entre el exterior y el interior. Poco a poco lo iremos relacionando con actividades de la vida diaria que se hace para cumplir con dicho suceso, puesto que hacemos diferentes actividades pero no nos damos cuenta del rol tan importante que éste está cumpliendo. Es por ello que este trabajo está enfocado en el transporte celular. La mejoría de su comprensión está basado en diferentes módulos que conllevan a su significado, como por ejemplo la célula y la membrana citoplasmática, y como esto nos conlleva la definición del transporte celular. Para su mejor comprensión, es importante tener claro el módulo, el significado y el concepto de célula. La célula es la estructura más pequeña del organismo, la cual cumple con diferente función, como por ejemplo la nutrición, la relación con el medio y su propia reproducción. La célula está rodeada por la membrana celular, quien esta lo que hace o su función es separar su contenido de lo interno del externo, dando así el paso de materias fuera de la célula. En biología, bien lo podemos considerar y comprender que las células se clasifican en dos fundamentales, las células eucariotas y las células procariotas. Su diferencia es que las eucariotas poseen núcleo, mientras que las células procariotas no poseen núcleo. Para poder comprender mejor el concepto de la célula, hay un módulo muy fundamental que lo debemos ver para su comprensión, quien es la membrana celular. Como les dije anteriormente, la membrana celular separa su contenido interno del externo, dando así el paso de materias dentro y fuera de la célula. Iniciemos el módulo. La membrana celular o membrana citoplasmática. La membrana celular está conformada por una bicapa lipídica, quien esta es semipermeable. Es decir, que esta lo que hace es regular el transporte de sustancias que entran y que salen de la célula, quienes sus capas obtienen tres importantes, como lo son la proteína, los lípidos y los carbohidratos. Para poder comprender un poco más sobre la membrana citoplasmática, vamos a hablar de una parte muy fundamental que tiene ella, como lo son los fosfolípidos. Los fosfolípidos son estructuras acomodados a lo largo de la membrana. Como lo podemos apreciar en la imagen, nos encontramos con una región hidrofílica, quien está compuesta por la cabeza polar, la colina, el grupo fosfato y la glicerina. Mientras que si bajamos, encontramos con la región hidrofóbica. Esta está compuesta por el ácido graso insaturado, el ácido graso saturado y la cola hidrofóbica. Ya entendiendo anteriormente los módulos, podemos pasar ahora sí a la definición del concepto de transporte celular. El transporte celular lo entendemos como el intercambio de sustancias dentro de la célula como lo interior hacia lo exterior de la misma. Este se denomina transporte celular por el conjunto que regula el paso de solutos, iones y pequeñas moléculas. El transporte celular se clasifica en dos ramas fundamentales, como lo es el transporte activo y el transporte pasivo. Ya les voy a explicar cada una de su clasificación. Iniciemos con el transporte pasivo.
El transporte pasivo decimos que es el transporte en el cual el mecanismo y las moléculas pasan a través de la membrana. Pasan por medio de un gradiente de concentración sin hacer ningún tipo de gasto de energía, ya que éstas pasan por el más concentrado a uno de menor concentración. El transporte pasivo se clasifica en difusión simple, en ósmosis y la difusión facilitada. Es decir, la difusión simple es el transporte de moléculas pequeñas como el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno, ya que éstas pasan a través de la bicapa liposolubles, que son como las moléculas hidrofílicas que difunden siempre y cuando éste sea de menor tamaño, como por ejemplo el glicerol. Mientras que la facilitada es el mecanismo por el cual cumple el favor del gradiente de concentración sin el gasto de energía. Y la ósmosis es el fenómeno relacionado con el movimiento del disolvente a través de la membrana semipermeable, componiendo así la difusión sin necesidad del gasto de energía. Un ejemplo muy claro en el transporte pasivo es la sudoración, donde en este caso me voy a enfocar más en la ósmosis, ya que la sudoración del cuerpo humano, por medio de la excreción que produce nuestra piel, la llevamos a cabo por medio de la ósmosis, puesto que este líquido fluye hacia afuera llevándose consigo las toxinas a diferentes sustancias y que el cuerpo nos da como respuesta enfriarse. Nos damos cuenta, la sudoración, o sea, nos produce una excreción que lleva a cabo otras sustancias. Como lo sabemos en el transporte pasivo, la sudoración es uno de los mejores ejemplos, ya que sabemos que no necesitan ningún gasto de energía, sino el líquido fluye hacia afuera llevándose todo tipo de toxinas. Ahora vamos a hablar del transporte activo. El transporte activo se produce cuando todas las proteínas transportan los iones y moléculas al contradictor, es decir, un gradiente de concentración por el cual sí o sí es necesario el gasto de energía, quienes nosotros lo denominamos el trifosfato de la adenosina. Un ejemplo muy claro es subir una montaña en bicicleta en zonas rurales, puesto que requiere de mayor fuerza, identificamos el gasto de energía y necesitamos el ATP, y con esto lo que hacemos es la movilización de los fagocitos. Este es uno de los mejores ejemplos del transporte activo, ya que cumple con todos los roles que al subir una montaña cumple en nuestro cuerpo. En parte les quiero agradecer por su atención prestada y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.